Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Johnny, bienvenida. Muchas gracias.
Buenas tardes. Buenas tardes, Scarlett. Bienvenida, bienvenida, Eli. Buenas tardes, Silvia. Bienvenida. En lo que se integran los demás, solo voy a tomar nota de los que están aquí presentes mientras tanto, porque a veces cuando estamos platicando, empiezo a anotar y me da pena dejarlos que están hablando y yo estoy anotando, pero estoy tomando nota de los nombres para luego confirmar si anotaron su asistencia. Y como algunos se ven aquí a la vista, pero no todos logro ver, ¿verdad? Y aprovechando también a los que yo tengo que revisarles su trabajo de investigación, en eso estoy, porque sí estoy anotándoles algunos aspectos que son importantes que vean. Y yo sé que muchas veces cuando hacemos un trabajo de investigación, más de algo se nos pasa por alto. Y ahorita pues aprovechando, porque mire, con esta actividad de proyecto de extensión, yo sé que a todos nos tocó trabajar así que más tiempo del que uno tenía pensado, pero gracias a Dios se ven los frutos en lo del trabajo que cada uno de ustedes presenta. Les felicito, realmente estuve presente y cada uno de los aportes que su grupo pudo haber dado, aparte de los que estuvieron a bien participar y representarnos, así que de manera virtual, cuesta, los nervios a veces traicionan, pero los felicito porque realmente sacaron la tarea y han hecho un bonito trabajo y una bonita exposición. Eso es algo que a ustedes les tiene que llenar de mucha satisfacción. En este tipo de proyectos así es, y ustedes van a ir adquiriendo experiencia en cada una actividad. Y sí que cuesta, ¿verdad? Pero lo importante es que ya salieron de esa pena. Bueno, vamos a dar inicio. Hoy tenemos nuestra tercera comprobación de lectura, que es, ustedes saben bien que estamos trabajando el documento que es Biblioteca y Publicaciones Digitales de John Butza Máquez. Miren, yo sé que algunos, así como en mi caso, el leer el documento les diría, sería mentira que les diga, mire, ya lo leí todo, a grandes rasgos, pero para mí fue un poquito más sencillo. A veces yo me pongo a buscar materiales así en digital o virtual para poderlo ver, escuchar, porque no es lo mismo leerlo también, como a veces en las palabras, el mismo escritor muchas veces tiene muchas propuestas, sus pensamientos a veces se plasman en una hoja de papel, pero a veces no se retiene todo, cuando de cierta manera pues se lo exponen. Y yo he tenido la oportunidad en algunas ocasiones de ir a algunas conferencias donde se dan a destacar por qué, cuál fue el objetivo de leer ciertos libros, y eso realmente pues uno lo guarda más fácilmente y en su momento lo puede compartir. Iniciando con nuestro curso de los servicios de información y el usuario, voy a dejar de compartir ahorita la presentación que está, y en lo que se van integrando los demás compañeros voy a compartir una pantalla, y en lo que se van integrando el resto, porque sé que ustedes pues, ya lo leyeron, voy a presentar un poquito de una conferencia que este mismo escritor tuvo
y habló referente a a este libro. Realmente vale la pena a veces escucharlos porque realmente uno a veces se come algunos fragmentos o interpreta de otra manera a veces los escritos, aunque a no todos les pasa lo mismo. A mí me gustó mucho escucharlo en su momento narrando, ¿verdad? Lo que él trabajó con esto. No sé si me pueden ustedes indicar si ya se ve la pantalla o todavía no. Ya se mira, licenciada. Si se mira, perdón, no te escuché. Sí, licenciada, ya se mira. Gracias. Bueno, en lo que se van integrando los demás, porque yo sé que ustedes pues ya lo leyeron, solo para hacer un momento de referencia de este video, lo voy a también para que ustedes escuchen, y si no lo escucharan me avisan también, porque yo de este lado pues lo escucho porque estoy en una computadora y lo estoy presentando acá, pero verdad, no sé, en su caso, lo voy a dar inicio, y cualquier cosa también haga sus anotaciones para algún comentario posterior. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Aprecio mucho que se hayan tomado el tiempo para venir un rato. Hoy vamos a hacer una reflexión sobre la biblioteca digital contemporánea, es decir, la biblioteca digital de estos tiempos, de estos momentos, y la cual, por lo mismo, en documentos que he estado trabajando, he denominado como la biblioteca digital 2.015 para distinguirla de otras versiones de biblioteca digital, y 2.015 porque es la versión 2.0 de las bibliotecas digitales, pero en el año 2015. Esta es exclusivamente una visión para el año 2015, porque como vamos a ver, las bibliotecas digitales siguen evolucionando, continúan evolucionando, y entonces dentro de 3 años ya no será igual, y para el año 2020 tampoco, para el 2025 menos, y así sucesivamente. Puede ser que el nombre cambie, como lo ha sucedido en algunas ocasiones, puede ser que no, pero entonces hay que estar conscientes de cuáles son las características propias de una biblioteca digital en un momento dado. Biblioteca digital ya es un término, se acuñó a principios de los 90 y se popularizó con la iniciativa de las bibliotecas digitales de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en el año de 1994. De ahí ya se hizo popular el término. Entonces, como ven, pues ya tiene 20 años, que en cuestiones tecnológicas es muchísimo. Y curiosamente el término ahora no ha cambiado tanto como término, pero sí han cambiado los conceptos. Y ese es el punto sobre el cual quiero hacer la reflexión de hoy. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, esta reflexión puntual para este momento de lo que significa lo que es la biblioteca digital. Bueno, primero, obviamente estamos ante un boom de las innovaciones tecnológicas, entre ellas en particular la información, ¿no? La manera en que se crea, distribuye, produce, consume, etcétera, la información, pues tiene ahora unas características inéditas que no se habían visto en décadas anteriores. Es el primer elemento que hay que tener. Y la biblioteca, como entidad que procesa, que maneja, que distribuye información, pues tiene que responder a estos cambios, no puede estar estática, tiene que moverse en la misma dirección y a la misma velocidad, al mismo ritmo, lo cual es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? O sea, no es fácil que la biblioteca, hacer que la biblioteca se mueva a esa velocidad y con ese ritmo, porque ni siquiera se sabe bien para dónde. Bueno, lo primero es, hay que hacer entonces algunas reflexiones previas para poder entrar en contexto. El primer punto es que la biblioteca
como en 2.015, dice, bueno, pues hay una biblioteca 2.0. ¿Y qué significa que haya una biblioteca 2.0? Bueno, uno, habría que hacer una reflexión sobre de dónde viene el término, y el término viene de la web 2.0 que ahora vamos a analizar. Hay una correspondencia, y entonces es conveniente analizar cuál es la correspondencia entre la web 2.0 y la biblioteca 2.0 para poder entender entonces qué significa ese contexto. Y segundo, si hay una biblioteca 2.0, hubo una biblioteca 1.0 o una versión anterior, como quiera que se llame, y si sí, ¿cómo era? Y eso son la parte que hay que ir entendiendo en este punto. Bueno, lo primero es, biblioteca 2.0 tiene una correlación con la web 2.0 y hay que entender primero qué es lo que significa todo esto. ¿Por qué? Y es lo primero que hay que empezar a diferenciar. Hoy en día mucha gente piensa que la web, la red mundial, es la gran biblioteca universal y decir, cuando hablamos de la biblioteca 2.0, de las bibliotecas web o de las bibliotecas contemporáneas o las bibliotecas, estamos hablando de la red mundial, porque son sinónimos o más o menos sinónimos y ahí está más o menos toda la información contenida. Eso es lo primero que hay que empezar a reflexionar. Primero, el pensar que la red mundial es como la gran biblioteca universal es un paso más en una larga cadena de sueños que viene desde Alejandría, y de la primera biblioteca de Alejandría, no de la actual, desde la primera, la de los Ptolomeos, ¿sí? Viene esta idea de tener la gran colección que me permite acceder a todo el conocimiento, a toda la información del mundo, de forma total, ubicua, instantánea y gratuita, además. Y esto se repite a lo largo de muchos acontecimientos o situaciones en el mundo. No es la única que ha pretendido tener todo este conocimiento, o esta biblioteca que todo incluye. Hasta en los viajes de Gulliver existen referencias en ese sentido, o en la biblioteca universal. Entonces, bueno, la idea es que es posible tener una gran colección de información que permite el acceso instantáneo al conocimiento universal y decir, bueno, la red mundial, pues más o menos tiene eso. Y hay que empezar a hacer entonces algunas reflexiones en ese sentido. Primero, hay que hacer una distinción de lo que es la Internet y la red mundial o la World Wide Web. No son sinónimos. La World Wide Web es la parte que tiene que ver con la consulta de información que está depositada en la red, ¿sí?, para poder accederla. Pero la Internet es todavía algo mucho más grande. Toda la transmisión de videos, lo que le llaman peer-to-peer, el P2P, o sea, la transmisión de videos en esta forma es Internet. Todos los correos electrónicos son Internet. ¿Sí? El acceso a la web es Internet. La transmisión de sonidos, etcétera, todo eso es Internet. El comercio electrónico es Internet. Es decir, primero, la Internet es un ente mucho más grande de la cual la World Wide Web es solo una pequeña parte, un pequeño subconjunto, que es el que se supone que guarda esta información a la cual podemos acceder. Pero lo primero es empezar a entender esto, porque si uno dice, pues ya todo está en la Internet, no importa qué es lo que pregunte yo, todo está ahí. Ese es un enorme mito, así, pero de proporciones bíblicas, vamos a decir, y vamos a analizarlo. En primer lugar, no todo lo que está publicado se encuentra en Internet. Vamos a hablar, y ahorita voy a adentrarme un poco, simplemente en libros. Están los libros actuales y modernos, y más o menos ahí se encuentra esta información. Hay revistas, hay archivos, hay imágenes, fotografías, etcétera, pero hay mucha información cotidiana y completa, pero no es toda la información que existe. Nada más en libros. Hubo un estudio que hizo Google hace unos 3 o 4 años por ahí. Tengo referencias de las cosas que están aquí por si luego a alguien le interesa leer más, porque he estado escribiendo en este sentido. Google hizo un estudio hace un par de años y según una cuenta así que hicieron, dice, se habían impreso en el planeta hasta hace un par de años que hicieron su estudio poco más de 130 millones de libros. O sea, esa era la cuenta que hacía Google de todos los tiempos, de los libros.
Obviamente esta cuenta varía desde que considera que es un libro, ¿no? Porque pues, ya desde ahí el considerar una cosa a la otra. Y algunas de las cuentas, el World Catalog, el catálogo mundial, tiene poquito más que eso, o sea que por ahí es un buen número, digamos, para hacer un cálculo. No necesitamos que sea un número exacto, simplemente algo de lo cual partir a un número interesante. Entonces partamos 130 millones de libros. Títulos, obviamente no volúmenes. Volúmenes son billones o muchísimos más. Estamos hablando de 130 millones de libros diferentes, que se pueden considerar diferentes. ¿Ok? Bueno, de eso, el proyecto que más ha podido, digamos, conjuntar de todo esto es Google Books, el proyecto Google Books, que ya tiene más de una década y son aproximadamente, lo que tiene son 30 millones de libros digitalizados. Dicen, pues apenas, no llegamos ni al 25% de todo lo que se ha producido y que existe digitalizado con Google Books es 25%. Dicen, bueno, pues ya es algo. Ajá, nada más que de ahí hay que ir quitando. No está disponible. Por todos los problemas que se empezaron a enfrentar desde el principio de las demandas y los bloqueos de derechos de autor y las cuestiones legales, ellos los tienen, pero están por ahí guardaditos. Y solo se pueden ver ciertos pedazos de los libros. Como ustedes ven, cuando hacen una búsqueda, me da unas paginitas y dice, y por aquí hay una referencia, y si está a la venta, y si aquí lo puede comprar. Pues qué padre. Bueno, pero entonces, no son libros gratuitos. No son libros completos. Lo que está más o menos disponible de Google Books son cosas que ya sus derechos, o sea, pasaron a dominio público, cosas que están así en la biblioteca, por acuerdos, etcétera. De los proyectos, hay varios proyectos que tratan de conjuntar esto. Por ejemplo, HathiTrust, que es un proyecto de 60 y tantas bibliotecas de la Unión Americana, que tienen colectado todo esto, y tienen mucho de lo de Google Books, lo que sí se puede distribuir. HathiTrust tiene del orden de unos 5 o 6 millones de títulos, es lo que ofrece, en 60 y tantas bibliotecas. La Biblioteca Electrónica Mundial, hay varios proyectos que están denominados así, todos estos que son, pero son más proyectos como Estandarte, la Biblioteca Europeana, o sea, la Gran Biblioteca Digital Europea, etcétera. Cualquiera de esos proyectos que tomemos, en primer lugar, los números no están claros, porque dicen, tenemos tantos millones de documentos, sí, pero ¿qué significa documentos? Documentos pueden ser fotografías, manuscritos, o sea, estamos hablando de libros en este momento. Si uno se va a rascarle a libros, no están claros los números, pero cuando uno empieza a ver qué es lo que hay, resulta que son subconjuntos, o sea, menores a esta cantidad de 5 o 6 millones. Uno tiene por aquí 1 millón, el otro tiene 2 millones, el otro tiene 3 millones, no sobrepasan ninguno esa cantidad. Y ojo, los títulos se están sobreponiendo, es decir, en muchos casos son los mismos que están en el otro, no es que diga, aquí hay 6 millones, allá 3 millones distintos, más 2 millones distintos, bueno, vamos acumulando, no, son los mismos, nada más que existen en varios lugares. Como libros distintos, si uno le busca, y le digo en HathiTrust, que es lo que más se logró hallar, anda por ahí de 5 o 6 millones de libros disponibles, y eso es lo más grande. Si uno hizo un experimento con Amazon, preguntar cuánto es de lo que venden es su biblioteca digital, y es un porcentaje muy pequeño de lo que vende Amazon que es digital, anda así como por ahí del 15-20%, y de eso pregunté por free, o sea, libros gratuitos, y es aproximadamente el 2% de lo que vende Amazon, que son, esto se hizo por ahí de principios de diciembre, y en esa época eran 58,000 títulos los que ofrecía Amazon, gratuitos y electrónicos. Es menos del 2% de su colección. Y es lógico, Amazon es una librería, no es una biblioteca, ni es una institución académica o altruista, es una librería, vende libros. ¿Sí? Bueno, sumando todo, tratando de hacer algunas cuentas y todo, en libros, ya cuando uno le busca, aún con cifras muy inciertas que hay, en ningún lado se pueden encontrar más allá de unos 6, 7 millones de libros y disponibles en la web. Pues si el total son 130 y son como 6 millones lo que está disponible, pues saquen el porcentaje, no llega al 5%.
Eso es lo que está disponible. Entonces, a ver, la gran biblioteca digital está en la web con menos del 5% de los libros que se han impreso en toda la historia disponible. Claro, si uno busca los libros contemporáneos, lo que sea es impreso de 2-3 años para acá, el porcentaje cambia radicalmente. Pero hablamos de la gran biblioteca universal, no de la gran biblioteca universal de la segunda década del siglo XXI. Porque entonces tendríamos que empezar a poner estos apellidos, ¿sí? Bueno, si nos vamos a revistas, por ahí anda, el cálculo es todavía menor. Igual, desde la primera revista que se considera como tal, revistas académicas, vamos a hablar de revistas académicas, quitemos ¿qué? Semos, Eres, Venenotas, todas estas cosas así. Obviamente estamos hablando de revistas académicas, científicas, ¿no? En esa cuenta, porque si no nos iba a dar obviamente mucho más. En esa cuenta de las revistas académicas, desde el Journal des Savants, que se empezó a editar en el siglo XVIII para acá, más o menos igual hay una cantidad semejante, parecida de revistas. Si uno le busca qué es lo que hay electrónico, porque las revistas también se producen desde hace cientos de años, electrónicas, ¿sí? Que estén en la red, en la web, disponibles y gratuitas, porque ese es el punto, ¿sí? Me da como el 3% de todos los fascículos de revistas. Igual la cuenta no se puede hacer muy clara, pero bueno, triangulando de algunas maneras, y en el cálculo más alegre no pasaría de allá del doble o el triple de eso, decir, bueno, pues, el cálculo más alegre que alguien puede hacer a lo mejor me lleva al 7, al 8%. No están todas las revistas. Las revistas que están son las revistas contemporáneas. Y ojo, están a la venta. Yo ahorita puedo entrar a cualquier editorial y suscribirme a la revista o al banco de datos que quiera. Pero de las revistas académicas todavía más del 90% son de paga. Es decir, usted tiene que pagar si quiere entrar. Entonces, la información está ahí, sí, pero entonces, cuando decimos Internet es la gran biblioteca universal o la gran librería universal, porque son dos cosas distintas. Sí, yo puedo encontrar ahora decenas de miles de títulos de revistas en la red, en efecto, pero el 90% yo tengo que pagar. Entonces, espérenme, lo que está ahí es la gran librería universal, no la gran biblioteca universal, porque vamos a hacer entonces la cuenta, ¿no? Las bibliotecas sí permiten acceso gratuito o al menos económico para su comunidad, las librerías no. Si está toda la información ahí, pero hay que pagar por ella, entonces Internet no es la gran biblioteca universal, la red es la gran librería universal. ¿Sí? Ese es un punto. Entonces, esto me lleva así. Y como esta reflexión, podríamos hacer lo mismo para fotografías, para manuscritos, para sonido, o sea, películas, filmes, videos, etcétera. ¿Cuántos de los videos están disponibles gratuitos? Y me refiero a videos de cierto corte académico. O sea, no estamos hablando de lo que se pone ahí en YouTube, ¿no? Cualquier cosa, sino decir, a ver, películas como tales, o sea, ya registradas, ¿no? ¿Cuánto de eso está disponible gratuito en la red de todo lo que se ha filmado? Y así podríamos seguir haciendo esto de la música, etcétera, etcétera. Entonces, no todo está, por más que se afirme y que se diga, pero además ni siquiera cerca, estamos muy, muy lejos de que toda la información se encuentre en Internet. Y nos vamos entonces al segundo punto, bibliotecas digitales y web no son lo mismo. Aquí hay que entender una cosa, absolutamente todas las bibliotecas digitales del planeta están en la red. No serían bibliotecas digitales si no estuvieran en la red. Pero no todo lo que está en la red es una biblioteca digital. ¿Sí? Esa es una de las cuestiones que hay que entender. En la red hay mucha información personal, mensajes, correos, datos crudos, tweets, cosas de este estilo, que no son información de bibliotecas, pero toda la información que está en las bibliotecas está en la red. Entonces, muchas veces accedemos a información que está en las bibliotecas, o sea, que está en la red vía las bibliotecas, y entonces sí podemos encontrar esa información, y entonces sí es gratuita. Si yo entro, como suelo luego hacerlo,
a través de una biblioteca. El ejemplo que puse de HathiTrust, yo puedo entrar a través de HathiTrust, hacer una consulta de libros antiguos y entonces puedo ver esos libros, sí, pero el que me está dando el acceso son las bibliotecas de HathiTrust, no es la red así como ese ente, la nube por ahí que está dando de vuelta, son las bibliotecas. Si no hubiera bibliotecas, mucha de esa información no estaría disponible. Una inmensa cantidad de información de lo que está gratuito, información académica, libros, revistas, etcétera, que está en la red es gratuita porque se accede a ellas a través de bibliotecas. Si yo tengo modo de entrar a JSTOR, el banco de datos de revistas antiguas digitalizadas, pues tengo miles y miles y miles de fascículos a mi disposición que son gratuitos, ¿sí? Porque puedo entrar a JSTOR vía una biblioteca, el caso de la UNAM o cualquiera, y entonces puedo ver muchas revistas retrospectivas. Si yo quiero entrar a JSTOR como cualquier hijo de vecino, o sea, si no entro vía la clave de una biblioteca, me deja ver algunas cositas, si de repente dice tu login y tu password, no, pase a la caja primero y luego puede usted continuar. Dígame cuál Visa, Mastercard, con qué me va a pagar y puede usted continuar. Entonces, ojo, mucha de la información, mucha de esta información, que aunque es poca, este 5% de libros, 4% de revistas al que yo tengo acceso gratuito, lo tengo si entro vía bibliotecas. Si no entro vía bibliotecas, o sea, la información que es gratuita en la red, académica, que no está dada por bibliotecas, todavía se cae infinitamente más. Entonces, ojo, por eso es que afirmo que lo de la red como la gran biblioteca universal, pues es un mito. Primero, no está todo, y segundo, no es gratuito. ¿Sí? La aguja en un pajar, la búsqueda en la red. No sé si saben, pero lo que se busca en los buscadores, o sea, dependiendo del que ustedes usen, Google, Webcrawler, los buscadores indican algo así como el 15% pausé un de momento. todo lo que está. Solo si ustedes se dan cuenta a lo que ahorita hasta el momento parte. Nosotros hemos Están leído, encontrando como el el caso con el la documento. sexta parte, 15%. Les digo, les doy la primera pregunta. ¿Qué ¿Qué tanto ustedes están de acuerdo con lo que el escritor menciona al respecto de lo que es una biblioteca, tanto virtual como presencial? ¿Qué es lo que ustedes pueden opinar al respecto? A ver, ¿quién levantó la manita? Andy, dime. Sí, licenciada, fíjese que sí estoy de acuerdo parcialmente con él, con lo de la gratuidad, ¿verdad? Pero eso es algo relevante ahora porque si usted se da cuenta, no tenemos acceso gratuito a nada. Eso es falso. Incluso la biblioteca central, aunque sea de la universidad, tiene un costo y no lo cobran. Uno. Dos, también si usted se va a las bibliotecas, dice, ay, encontré libros gratis. No, porque usted está pagando internet, está pagando luz eléctrica, o sea, no hay nada gratis. Eso es lo único que lo que estaría en contra o que le discutiría al autor, ¿verdad? Esa falsa cuestión de lo gratis, ¿verdad? Solo eso, sí. Gracias, Andy, te agradezco mucho. Aníbal. Sí, licenciado. Respecto a lo que dice el autor, sí, difiere un poco con lo de Andy. Sí, él nos dice que en la web o en el internet hay de todo, ¿verdad? Pero como nos indica, igual, y muchos pagan por Netflix, ¿verdad? Por un servicio, pues ver unas películas, las bibliotecas o las revistas que son de investigación o tecnológicas necesitan
un recurso, porque a veces usted sabe que a las investigaciones no le dan apoyo económico, entonces si uno quiere investigar o quiere saber que ellos quieren recuperar algo de la inversión mediante una suscripción, como él nos indicaba, ¿verdad? Entonces, sí, en ciertas cosas mencionan, uno puede visitar algo visualmente, porque incluso en las bases de datos de la Biblioteca Central, la vez pasada estuve en un curso, ingresé a unos usuarios ahí, sí, pero digamos era solo para ver en el momento. Yo copié los enlaces para sacar una investigación posterior, pero no me sirvieron porque ya fuera de ahí, cuando le daba clic a los enlaces, ya no funcionaban. Tenía que buscar nuevamente la información y así funcionan ellos, ¿verdad? Que te dan la información solo visual para que uno la vea y aprenda. Pero ya más allá tiene que tener algún pago, así lo hacen las revistas tecnológicas, ¿verdad? Solamente ese es mi comentario. Gracias. Muchísimas gracias, Aníbal. Por el tiempo no voy a dejar el video para que lo completemos, pero se los voy a compartir en la plataforma por si alguien desea concluir la conferencia, ¿verdad? Él, más adelante, él igual habla incluso un poquito sobre los formatos y también hay algunas cositas que nosotros vamos a estar a favor y en contra, y realmente es aceptable porque principalmente la persona que trabaja directamente para una unidad de información, que ve día con día, a veces el sacrificio, el trabajo que conlleva, porque no podemos nosotros, por decirles así, yo puedo hablar del trabajo que tal vez yo conozco porque ya ha pasado por mis manos, en este caso en una biblioteca que sabemos que podemos ir a tocar los libros, utilizar el material, pero pues va a haber mucha controversia, ¿verdad? No sé, Ani, Glenda, Priscila, Carmen, ¿qué opinan ustedes al respecto? Él hablaba también, ¿verdad? De ciertas reflexiones. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Él mencionaba sobre algunas características inéditas en relación a la biblioteca virtual. Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Glenda. Buenas tardes a todos. Pues sí, yo igualmente, pues comparto con él. Ya, pues había escuchado yo algo en relación a, pues, lo que ofrece la web o Google. Pues definitivamente se hacía en ese entonces ciertas comparaciones, porque definitivamente una biblioteca va a ofrecer a los estudiantes libros en texto completo, mientras tanto que en la web lo que digamos cuelgan o colocan no es en texto completo. Y efectivamente, como dice acá el expositor, cuando estamos buscando un libro, pues o solo es un resumen, o solo son ciertos capítulos, o definitivamente es solo cierta referencia, ¿verdad? Mientras tanto que en una biblioteca virtual, pues vamos a encontrar, como vuelvo a repetir, en texto completo. Y sí, lo encontramos en texto completo, lo hay que pagar, es una paga. Entonces, a mí, en lo que respecta, me fue muy interesante y confirmando ciertas situaciones de que definitivamente se acaba precisamente de mencionar, pues en mi trabajo, ¿verdad? Que es muy diferente una librería a una biblioteca, y él lo acaba de confirmar. Si nos venden algo, pues es una librería, a diferencia de una biblioteca, que está en toda la disposición y disponibilidad de poderle proporcionar y facilitar al estudiante o a los usuarios el material para que ellos puedan pues aplicarlos, usarlos, pues tener esa facilidad de que al momento
pues tengan que realizar alguna consulta, pues lo tengan a la disponibilidad. Entonces, sí, la verdad que hay mucha parte con él que yo comparto y que comprendo y que definitivamente es totalmente diferente una biblioteca virtual a lo que muchas veces en Google encontramos. Por eso, en ciertas circunstancias, en ciertos momentos, en lo que respecta a nosotros, se promueve más lo que es la biblioteca virtual a lo que es googlear, porque muchas veces hay mucha tela que cortar ahí. Entonces considero que es mucho más importante, no es porque yo esté en el rango, no es porque yo esté en el campo, no es porque me guste, sino que sencillamente es importante. Y conforme uno va avanzando en el campo, pues se da cuenta que hay mucha información en Google que o no está completa o deja mucha duda o a veces alterada. Entonces, en cambio, una biblioteca pues se compromete uno de bibliotecario a ofrecerle al estudiante o al usuario algo exacto, algo correcto, pues definitivamente para su crecimiento, ¿verdad? Eso es lo que yo opino. Gracias, Glendy. También Silvia levantó su manita. Sí, muy buenas tardes a todos y todas. Sí, yo con respecto a lo que se está hablando, a mí también me surge una especie de duda y hasta cierto punto un conflicto moral. Yo lo llamaría un conflicto moral porque es cierto, o sea, los autores deben recibir un pago por la creación porque están creando, ¿verdad? Están creando ya sea literatura, están descubriendo nueva información, les llevó tiempo investigar. Y pues eso merece un pago. Pero también soy consciente y me hago consciente que todos y todas deberíamos tener acceso a la información y a una información verídica y de calidad. Respecto a lo que él decía, no mencionó o no sé si yo no puse la atención suficiente, que también existen, por ejemplo, sitios en donde hay información completa, pero obviamente esta está, vamos a llamarlo así, pirateada. Entonces se accede a esta información, o sea, sí se puede acceder, existen los medios, quizás no toda, pero sí a mucha información que se encuentra en la web de manera, pues, está plagiada y este tipo de situaciones. Entonces a mí ahí me causa un conflicto moral, porque, o sea, sí estoy consciente que la gente merece, que todos y todas merecemos el acceso a la información, pero también me hago consciente que los autores y los creadores merecen un pago por su trabajo. Entonces, eso es lo único que a mí me causa, es más un conflicto, ¿verdad? Es un conflicto moral y ético. Gracias, Silvia. Sí, y esa es la triste realidad. Si nosotros ahorita incluso queremos que todo el usuario tenga acceso a la información, también es un trabajo bastante complejo el ver ciertas gestiones, hablar con algunos escritores, porque realmente cuando hablamos en cuestión económica, lamentablemente pues no todas las unidades de información tienen la oportunidad de contar con algunos permisos o contar incluso hasta con una base de datos para poder proporcionar ciertos recursos. Pero también algunos dicen, bueno, pero ¿para qué voy a pagar si resulta que incluso hay base de datos? No sé si ustedes en ese caso me van a contradecir, de que hay bases de datos de que o se mantienen actualizándose o en control, ¿cómo se llama esto? De paquetes que a veces brindan. Anualmente uno tiene que volver a pagar y a veces el pago es mayor al que se había pagado porque tal vez y fue una mínima actualización o en referente al contenido, ¿verdad? O la seguridad que brinden. Entonces, ese un poquito, también él hablaba mucho, que hay muchos documentos que están incompletos, pero también tendríamos que ver que hay algunas páginas web que usted atiende, extrae la información y cuando usted desea nuevamente consultarlo, resulta que ya no está, ya fue eliminada la página.
Entonces queda a veces en tela de duda, bueno, entonces la información era real o, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos que todo lo que está en internet pues es válido y realmente es algo contradictorio, ¿verdad? Porque nosotros mismos podemos a veces incluso colocar un comentario tal vez que realmente va con la realidad y muchas personas pues nos van a debatir. Yo coincido mucho también en el caso de que él mencionaba de que muchas veces para mí es mejor ir a una biblioteca a la cual yo puedo palpar un libro, cerciorarme realmente, extraer los datos que yo necesito, a veces las fechas, para mí, verán, tampoco no es creíble que me meta y busque la información y dice ahí actualizado, y cuando yo cotejo, resulta que es lo mismo, lo único que cambiaron tal vez fue la fecha. Hoy es el mismo comentario y lo único que cambió tal vez es el nombre de la persona que lo publicó un tiempo atrás. Entonces todo eso realmente pues vale la pena hacer a veces como una especie de estudio, pero sí sería un poquito pesado estar trabajando, ¿verdad? A tener que contratar a una persona específica, y sí lo hay, porque hay bibliotecas digitales que sí lo hacen, donde la persona está en constante revisión de lo que se va a estar compartiendo y dirigiendo para los usuarios, ¿verdad? No sé si alguien más tiene algún comentario. Hans, Annie, vi que encendió su cámara, pero no sé si iba a participar. Eli, que tuvo problemas ahí con su computadora y tuvo que desconectar. Scarlett, algún comentario, algo que incluso ustedes hayan leído para abarcar un poquito el capítulo número 4. Lamentablemente el video pues no lo pude avanzar un poquito, pero no quería que nos perdiéramos de vista el inicio a los comentarios y las reflexiones que él hacía, ¿verdad? No sé si o alguno más por lo menos para terminar un poquito antes, porque yo sé que pues quieren participar del taller que va a dar inicio a las 6. Licenciada. Sí, Andy. Disculpa. Fíjese que él en el, bueno, no exactamente en el capítulo 4, ¿verdad? Pero sí lo menciona acerca del mercantilismo dentro de las editoriales y los mismos autores. Entonces, entramos en un paradigma porque si nosotros como Universidad de San Carlos de Guatemala, estatal, apoyamos la educación y el desarrollo para todas las personas, entonces si venimos nosotros y decimos, no, tenemos que cobrar para que llegue la información, entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues, ¿verdad? No, se tiene que pagar. No va en contradicción a lo que dice nuestra alma mater, que es verdad. Y también los investigadores, creo que dentro de la universidad que producen libros, están conscientes de eso al ir a la editorial universitaria y producir sus libros ahí, ¿verdad? Y no que se los produzca una editorial afuera, porque ahí implicaría de que el estudiante o la biblioteca adquiera esos libros de una manera más cara, pues, ¿verdad? Incluso él menciona eso, de que el copyright no son derechos de autor, lo que el copyright es un costo, es más lo que tiene que pagar uno que concederle los derechos de autor, porque yo puedo encontrar un libro en la web, aunque sea no plagiado, sino que esté ahí subido, ¿verdad? Pero está en mí como persona ética darle sus derechos de autor, concederle eso al autor, ¿verdad? Decir, bueno, sí, yo apoyo esta idea, pero aquí está, ¿verdad? Y también otra cuestión, tal vez nosotros tengamos esa movilidad como usted, no sé, ¿verdad? Si ya leí un poquito de mi investigación, que tenemos ese acceso y podemos subir las gradas, ir a los anaqueles, leer, hacer todo esto, ¿verdad? Tomar los libros. Pero ¿qué hay de toda esa persona que no puede hacer eso? ¿Hasta cuándo se les va a conceder a ellos su derecho a la información?
O sea, todo eso entra en contradicción con la biblioteca física a la biblioteca virtual, porque si usted se da cuenta, si entramos a algunos sitios para discapacitados, hay audiolibros e incluso la computadora tira luces o qué sé yo para personas de no videntes, ¿verdad? Y bueno, no sé si me está captando la idea, ¿verdad? Entonces, hay pros y hay contras, ¿verdad? Entonces, creo que se debe analizar eso también en cuanto a la biblioteca física, ¿verdad? Gracias, licenciada. Gracias, Andy, a ti. Mira, realmente tú estás destacando la realidad, pero también caemos en que estamos en una sociedad en que se inclina muchas veces en favorecer siempre a lo que realmente pues a ellos les conviene, y tristemente cuando hablamos de las prioridades, lo que para nosotros es prioridad resulta que para ellos no, ¿verdad? Porque les va a traer muchos problemas o inconvenientes económicos. Entonces, al hacer totalmente cambio de que nuestras bibliotecas, realmente ahorita las bibliotecas privadas tienen esa dicha, ¿verdad? Que realmente están conscientes de que también si queremos una buena educación, pues hay que pagar, ¿verdad? Porque no nos van a dar de regalado tras una computadora, el internet, el edificio, si yo quiero hacer alguna mejora. Esto no es de gratis, porque realmente, como ustedes dicen, ¿verdad? Incluso al momento que un escritor hace su obra, la ofrece al público, eso a él le ha generado tiempo, gastos, implica a veces abandono con la familia para poderse preparar, y él necesita una remuneración, algo que no lo está pidiendo tal vez, pero algo que regrese. Y lo mismo, cada lugar, una biblioteca, una persona que me está ofreciendo algo, pues necesita que regrese y ver frutos de ese trabajo. Entonces realmente lo que nosotros ahorita, realmente la prioridad existiría en que realmente enfoquemos y se haya un buen desglose de rubros, ¿verdad? Para salud, educación, para alimento, para instituciones que dan apoyo para las personas discapacitadas, desde la persona que no puede recibir un estudio, ¿verdad? Por lo mismo. Lo que el recurso económico es el que realmente nosotros no tenemos, y el que hay, pues no se le está dando el uso adecuado. Y realmente vale la pena, tu documento llama mucho la atención, y ojalá que proyectos así como estos no se queden como un trabajo de investigación nada más, sino que realmente llevemos y veamos la necesidad de involucrar este tipo de recursos para que ningún ciudadano pues se quede afuera. Es de incluirlo, ¿verdad? La inclusión a todo tipo de servicio, a que si la persona realmente no puede escuchar, pero necesita de alimentarse de información, yo tenga el instrumento. La biblioteca no lo posee, pues vamos a ver de qué manera lo beneficiamos y se lo damos. Que si el edificio no está apto para poder entrar en una silla de ruedas, en algunas ocasiones, y me pasó hace mucho tiempo, y a veces cuando uno es patojo ve y no ve a veces la necesidad y lo toma todo como diversión. A veces uno se burla de las personas, y había, era en clase, digamos que recibir clase, la compañera estaba en silla de ruedas, y anteriormente ustedes saben que el bullying todo el tiempo ha existido, y lo que uno que a veces se esconde, y ahora pues está más. Y nos burlábamos del catedrático que tal vez estaba en silla de ruedas, y llamaba la atención que a veces los estudiantes que económicamente tampoco no estaban bien, buscaban la manera a veces de ponerle hasta una tablita, lo que de cierta manera el establecimiento en su momento pues no hacía, poner una tablita para que él pudiera ingresar y ayudarle a subir, ¿verdad? Y entonces dice uno, las limitaciones, ¿verdad? No solamente en una biblioteca, sino todo centro educativo, que de cierta manera tendría que darle beneficio a todos los ciudadanos, vemos que realmente no trabajamos en ello, sino que únicamente
me preocupo por algunos rasgos, por cumplir una tarea, por cumplir con un requerimiento nada más, y abandonamos el resto. Esa realmente es de ser conciencia, en que el tener una unidad de información no implica únicamente prestar un libro, sino que realmente de qué manera estamos dando un servicio, de qué manera estoy atendiendo, y involucra mucho. Agradezco mucho los aportes, ¿verdad? Lo importante es de que estamos comunicándonos, ¿sí, Glendy? Sí, yo creo que, no sé si estoy equivocada, pero yo acabo de escuchar precisamente que las bibliotecas no solo yo sí acabo de escuchar en un taller que nos decían, y lo quiero compartir, que precisamente lo que usted acaba de decir, que una biblioteca o un bibliotecario no es solo el como un tendero, ¿verdad? Que va a dar un libro, ¿verdad? Y solo a eso se limita, ¿verdad? Sino que, pues, dentro de lo que he ido aprendiendo y comprendiendo, va más allá del que nosotros leamos, de que solo nos encajonen o nos etiqueten, que o solo nos mantenemos leyendo o solo nos mantenemos como que repartiendo los libros para entregarlos, ¿verdad? Y no, va más allá de lo que tal vez los ojos de la gente que está afuera ve. Yo siento que es un gran compromiso, una gran tarea, un gran trabajo, el hecho de estar dentro de una biblioteca, pues no solo es de proveer el libro, sino que mucho más allá. Gracias. Gracias, Glenn. Exacto. Y como les digo, realmente vale la pena. Incluso ustedes no están exentos, ustedes creo que han vivido la realidad, el momento en que los establecimientos, incluso públicos, entraron a esa categoría de gratuidad, ¿verdad? Por verlo así. La educación se volvió escasa, por decirlo. Ya no se trabaja por vocación, es solamente porque tengo necesidad y tengo que llenar el bolsillo. Hay muchas carencias. La verdad que estamos en un mundo que está cambiando, pero lamentablemente algunos no estamos caminando hacia adelante, sino se está retrocediendo. Y lo vemos ahorita con el joven. El joven ahora huye de la lectura, prefiere estar inmerso en juegos, y todavía dijeron, no, bueno, son juegos que realmente le dejan algo productivo. A veces lleva más a la violencia. Entonces es aquí donde nosotros viene nuestra tarea, ¿verdad? También de trabajar en ello, de establecer actividades. Y yo felicito realmente a las bibliotecas que en lugar de morirse, estaban tal vez medio despiertas, están resucitando, y otras crecieron aún más con el tipo de servicios que están brindando, aún a distancia. Y hacer que ese poquito que ahorita pues está haciendo a la fuerza, motive a otras, ¿verdad? A mí me motiva. Y tal vez mi biblioteca no es como de esas que ya están con todo tipo de servicio, que uno hasta le vibra todo cuando entra a una biblioteca que tiene un bonito mobiliario, una colección bien clasificada, catalogada, que en su contenido está totalmente actualizado, y a veces uno no lo muestra, pero a veces el corazón se estruje, el decir, yo como quisiera que mi biblioteca fuera así, pero es de luchar, ¿verdad? La verdad que cuando uno empieza, momento va a llegar, así como cuando empezamos una carrera, ahorita todavía me falta mucho, pero cuando el momento que culmina, uno se siente grande, ¿verdad? Que lo logró, y hacer eso pues con estas unidades de información. Y aquí, quien quita que en unos años más, cada uno de ustedes tenga su propia biblioteca, que digamos, ya no solo la Biblioteca Nacional, sino que tenemos ya varias bibliotecas públicas, bibliotecas especializadas, que estén alrededor de cada colonia, ¿verdad? Porque realmente hay hasta escasez de ello. Pero agradezco mucho, ¿verdad?, el aporte, como les decía, porque eso nos hace crecer y hacer conciencia de que sí nos hace falta mucho por hacer para nuestra propia sociedad. No les quito más tiempo.
agradezco su asistencia y nos vemos primero Dios. No estoy segura si el próximo sábado, ¿verdad? Porque nos enviaron una nota donde decía que el 1 de mayo, por caer sábado, se corría para el viernes, pero todavía no nos han informado nada. De ser así, o nos vemos en 8 o hasta dentro de 15 días. Y está presente, ¿verdad? Que esta semana ya van a tener en la plataforma su actividad de aprendizaje número 7 y la evaluación que se va a llevar a cabo el día miércoles. Y se cierra el día jueves a medianoche para que estén al pendiente. Y únicamente entra el contenido del módulo 7. No sé si te dan una consulta. Licenciada, yo le iba a preguntar sobre el foro. Dime, Andy. Sí, fíjese que yo respondí, pero yo no sabía si se respondía con bastante argumento o solo una línea, si se daba ahí o se mandaba un PDF o cómo. Vaya que preguntaste. No, tú pones ahí tu comentario y alguien incluso está abierto por si alguien quiere debatir y decir lo contrario, o bien incluir otro tipo de comentario muy aparte del que tú pongas o el que los demás coloquen. Muy bien. Abierto, exacto. Gracias, licenciada. Vaya, de nada. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Les deseo que tengan una buena noche y los felicito nuevamente a los dos grupos. Fue un excelente taller. Los felicito y los admiro porque realmente estar en la cámara no es fácil, pero sacaron la tarea y valió la pena tanto esfuerzo estos días. Se cuidan y hoy sí a relajarse. Nos vemos pronto. Gracias, licenciada, igualmente. Que descansen. Gracias, Vicky. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Descansen. Buenas noches, Feliz noche. licenciada. Feliz noche. Adiós. Nos vemos primero Dios.